Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Estamos con una de las figuras experimentadas de la política chilena de las últimas décadas. ¿Para qué vamos a estar con 72 años, cosas? era que no estuviera experimentado. Que no se le notan, ¿ah? Yo tengo que decir que no se le notan. En esta elección, nuestro invitado, Francisco Vidal, tuvo además un rol activo como vocero del comando de Janet Jara. Vocero. Fuimos 6. Está bien, pero yo estoy diciendo, tú Ya, muy fuiste bien. vocero también, como ha sido vocero, él es vocero eterno, ¿ah? Exactamente. Porque probablemente el Soy rol un más osi recordado... constitucional. El más recordado de Francisco Vidal fue su rol justamente como vocero de gobierno Del lado de anteriormente Bachelet. de los dos presidentes, de los dos últimos presidentes Ah. que tuvo la centroizquierda. ¿Ah? En una campaña que terminó, para que vamos a recordar, ¿verdad?, en una derrota amplia de la candidata del oficialismo frente a José Antonio Kast. Ese doble lugar de Francisco Vidal, actor de la campaña derrotada y observador agudo además del sistema político, lo convierte hoy día en una voz bien clave, digo yo, y apuesto yo, para entender qué falló, qué se subestimó y qué mensaje fue finalmente el que envió el electorado. Francisco Vidal, más allá del resultado, la idea de esta conversación es ir un pasito más Sí, allá claro. del análisis inmediato, leer Obvio. qué tipo de mayoría construyó Kast, qué tipo de castigo recibió el oficialismo y qué dice este desbalance sobre el clima político, social Pero y fíjate, emocional del sí, país. Pero fíjate, hay un... recuerda el número 42, ¿Ok? que es más o menos lo que soltó Janet Jara, Sí. 41.8. Redondeamos en 42. Fíjate que esa cifra ya estaba en dos situaciones. Me metí a la elección de concejales. Ya. eh, Del año pasado. De de la- este año, po. ¿Cuándo fue del la elección? 24. Del 24. Octubre del 24. Ya. Y si tú sumas todas las listas de lo que hoy día respaldó a Janet Jara, era el 42%. Mira. Y segundo, partimos muy abajo el 16 de noviembre de 27. Y a las 2 semanas, cuando se cerraron las encuestas, yo estuve con Cadem, ahí en una entrevista, y vimos el promedio, 42 de intención de voto. O sea, esa cifra... No era novedosa. Exactamente. Lo segundo, yo sé que todos mis partidos, mis amigos están haciendo una especie de terapia, van a hacer un seminario en Washington, pero mire, yo les recomiendo que vean nomás los números del CERVEL y voy a explicarle a nuestros auditores. Voy a explicar el fundamento de mi opinión. Las segregaciones están en todo Chile, la social y económica, pero la región metropolitana tiene una particularidad, que a diferencia de comunas del resto del país donde tú puedes tener barrios de vulnerables, en la región metropolitana son comunas vulnerables, Sí. con mucha identidad Sí. propia. Entonces, mi tesis siempre ha sido que cuando hemos bajado la izquierda y la centroizquierda a la votación es porque perdemos el voto natural, que es el voto popular. Bueno, y en esta vuelta perdimos por eso. Porque fíjate, voy a poner un ejemplo para no latear a nuestros auditores. La comuna donde más votos sacó René Jara, que es popular, Pedro Aguirre Cerda logró su mejor resultado, 58%. Me fui 4 años para atrás. Boris Kast, 72. 14 puntos más. Me voy donde mi amigo Tamayo, alcalde de Cerro Navia, sacamos 51%. Bueno, históricamente ahí era el 60, 65, 66, 67. Ya, entonces ahora ándate a la explicación que tú has elaborado de por qué se pierde ese apoyo popular. Primero, yo creo que el voto obligatorio te incorpora en el mundo popular una franja de población que por responsabilidad de la izquierda no está informada, no está politizada, no tiene conciencia de lo relevante que es la política para su vida cotidiana. Y tú encuentras, yo hago mucho terreno. No, oye, pero ¿qué importa? Si son todos iguales. Yo le digo, pero la salud depende de la política suya, la previsión, la vivienda, el salario mínimo. Nos faltó una explicación, olvídate. Segundo, Ya, pero eso pasó hace mucho tiempo, mucho tiempo, Francisco. es que has ido perdiendo. Claro. Entonces, yo creo que la razón principal es que no fuimos capaces como coalición y como gobierno, primero de contrarrestar el tema de la seguridad, que es el principal problema de los ciudadanos. Pero permítame, auditores, decirles lo siguiente, lo objetivo y lo subjetivo. Yo estaba con el presidente Lagos, me parece que ministro de Interior, cuando se creó la encuesta nacional de victimización, que es la más completa. Está la de Paz Ciudadana también, pero la más completa. ¿Qué nos dio resultado de esta encuesta? La última.
35% de los hogares confirman que uno de sus integrantes Ha tuvo sido algún- víctima de algún tipo de... Y la percepción de inseguridad es 90%. Es mucho mayor, sí. Entonces voy a hacerme un puntito, Connie, mira. Sí. Leyendo todo lo que pueda. El fin de semana en el Mercurio, en página Economía y Negocio, vino un artículo del The Economist, obviamente traducido, sobre las oportunidades del presidente electo. Sí, lo vi. Pero en la primera columna viene un dato que me confirma lo que te estoy diciendo. Dice lo siguiente, al The Economist le sorprende que Chile sea, entre 144 países medidos, el sexto país con mayor temor. Y coloco un ejemplo. Caminar en Santiago de noche, según esta encuesta y según los chilenos, es más peligroso que caminar de noche en Ciudad de México. Y eso no es así. Ya, En la realidad no es así. Y la cueca en pelota es cuando dice que Malí, caminar, no sé cómo se llama la capital de Malí, caminar en la capital de Malí es más seguro que caminar en Santiago, y Malí está en guerra civil. Y lo voy a asociar con las palabras de Johnson, el de Paz Ciudadana, que hace como 5 meses Daniel Johnson. quedó sorprendido también por el nivel. Tú eso tienes Estuvo que, ahí sentado donde estás tú. bueno, tú diciendo tienes que lo mismo. contrarrestar eso, tienes que explicar. Ya, pero hay una incapacidad Bueno, de hacer lo eso. demostramos, Y ¿no? la incapacidad la demostró este gobierno, pero este es un tema que venimos arrastrando hace No, mucho tiempo. Claro. Pero te voy a un segundo ejemplo. Perdona, auditorio, los ejemplos son claves. Fíjate que me metí a concha en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que para mí es la mejor porque no es de paneles, cara a cara y todo lo que sabemos. Mira, Connie, lo siguiente. Al entrevistado, al encuestado, se le dice, su situación económica, ¿usted es buena, es regular o es mala? No tiene más alternativa. Los que dicen buena, 33%. Encuentran que la del resto es un 33%. desastre, sí. Y cuando le preguntan, ¿y por el país? El resto. 18%. Es mi lámina favorita del CEP y es histórica. Entonces, Y lleva un tiempo largo así. largo, ¿cierto? No es de hasta ayer. Y es lo mismo con mi banco, con mi SAPRE, con mi situación en materia de seguridad, con Claro. mi perspectiva económica, con todo. Yo estoy bien, el resto está mal. Claro, entonces, pero esa situación entre la realidad y la percepción, la responsabilidad de la izquierda, ya sea en el gobierno, en los partidos, en el parlamento, es contrarrestar eso. Te voy a poner el ejemplo que dice cada pedazo, ¿ya? Entonces, ese yo creo que es nuestro misión ahora. En particular, el abandono del mundo popular es porque no tuvimos, en mi opinión, el coraje, desde el primer día, que fue difícil con este gobierno, de enfrentar, en mi opinión, uno de los temas más progresistas que puede tener una Que el coalición de izquierda. crecimiento. ¿Qué? Porque como yo lo he vivido, porque a mí no me cuentan cuentos y voy a ir a un seminario. Mira, perdonen el ejemplo, no voy a nombrar a la persona para que no se joda. Una de las candidatas a diputada por el Distrito 11 me pidió un video y fue para mi casa. Y me dice, Pancho, estoy muy preocupada. ¿Qué te pasó? Es que ayer estuve en la feria de Peñalolén, en la Ermida. ¿Y qué te pasó? Alcancé a hablar con 10 personas, no feriantes, ciudadanas de la Ermida en la feria. Las 5 primeras me dijeron Kaiser. Entonces, como es inteligente mi candidata, voy a conversar. Me relató las 5 conversaciones, pero me voy a quedar con una, Ya. que es brutal. Mire, señorita, a mí lo único que me interesa es ir a ver a mi comadre que vive a 2 cuadras de esta casa y yo no puedo ir a verla después de las 7:30 de la tarde. Si un candidato le dice a esa ciudadana, oiga, no se preocupe, va a ir a comer sopaipilla, le voy a poner un carabinero al lado, vota por él, pues. Sí, hombre. pues, lógico. Lógico. Pero eso es una... Ahora, déjame decirte una cosa, una Pancho debilidad Vidal. nuestra, ¿eh? Es una debilidad de la izquierda, pero también de la derecha. Si aquí, porque de los partidos tradicionales en una medida bien importante. Porque así como hemos visto un desfonde en un sector, también uno puede ver algo parecido en Chile Vamos. Y lo que tienen en común esos dos sectores es que han sido gobierno. Y que han sido protagonistas del proceso de transición que vivió este país. Yo creo que es mucho más profundo. Sí, claro. No es solamente un problema de la izquierda. No, mira, Ni de la centroizquierda, ni del socialismo claro, pero democrático. mirémoslo desde el ángulo que tú planteas. Hubo una primera experiencia, una especie de preestreno hace 4 años. Boris Kassi. Sí, Se consolidó la derrota de la centro-derecha y la derrota de la centro-izquierda. Así es. En el caso de la centro-derecha, quinto lugar es el Limatei. En el caso nuestro, 68-20, o digo, algo así, 62-28, eso es, 60-28, el triunfo de Jara sobre Toa. toda en la primaria. Además, una cosa que va a quedar para la historia. El presidente más... Perdona, y antes de eso, en Caris, en Kast Boric, un socialismo democrático que ni siquiera se la jugó por una candidatura para primaria. O sea, vamos un poquito más. Y No, salimos sí, quinto. claro. Con la Llana Proboste. Sí.
un poquito, mira aquí, mira el quinto lugar, ¿ah? Mira que. De nuevo, Ya. bonito lugar. Yo creo que, bueno, entonces, si tú me preguntas, yo lo estoy conversando con mis amigos, con el partido, etcétera. La clave para recuperar es el voto popular. Janet Jara apuntó a un tema que es una de mis obsesiones. Los hogares chilenos viven dos inseguridades. Conocemos de memoria una, la del pasaje, la calle, la avenida. La otra está muy fondeada y Jara lo relevó. Yo creo que hubiera sido con más fuerza. Es un dato objetivo. Si tú te vas al INE, el 80% de los hogares chilenos no llega con su pensión o su salario a fin de mes. Si Ya, te- pero espérate, perdona. Janet Jara no la reveló. Tú estás hablando de la encuesta CEP. Yo me acuerdo de la encuesta CEP de hace 15 años atrás y las conversaciones que uno tenía con Harald Beyer cuando dirigía el CEP ¿Ya? y que daban cuenta de que el chileno lo que buscaba no estaba pidiendo que le transformaran el mundo, sino que le pusieran un colchón en el cual caerse en caso de que necesitara. Exactamente. Ya, pero esa cuestión, esa está diagnosticado hace mucho rato. Pancho. Bueno, pero te explica que si tú colocas el eje de tu mensaje, los contenidos de las propuestas, En la seguridad en todas sus dimensiones. en las dos, Sí, po. ¿estamos? Y bueno, y fallamos también. Pero no Ahora- porque no se los hayan dicho. No, pues además, bueno, esa es la autocrítica que se hace uno mismo y a sus compañeros, en mi caso. Ahora, te quiero decir que acompaña a esto una cosa brutal. La desinformación tiene como dos ejes, ¿no? La desinformación manipuladora de mala onda. Maliciosa. Pero hay una falta de información objetiva brutal. Entonces yo le decía en la campaña, estuve en muchos lugares, pero ustedes saben algunas cosas del gobierno relevantes para nuestro público objetivo, diría un gerente de marketing. Bueno, no sabían. No sabían que Monte con su programa entregó el 30 de octubre 230.000 viviendas. Que en ejecución, a propósito de donde estamos, hay 121.000. La gente que yo le preguntaba no sabía, fíjate lo que te voy a decir, el fin de copago en FONASA, 2 millones. La gente no sabía, ya en otro ámbito, cuántas son las mujeres con la que ley Papito Corazón que lograron su justicia, 229.000. Estuve en una reunión de alcaldes, mujeres. Estuve en una reunión de alcaldes de las 3 asociaciones en Catapil, que hicieron unos seminarios. Yo los miraba y no podía creer. Yo les decía, ¿ustedes saben cuánto le está llegando a cada una de sus comunas derivado del royalty en la minería? Ni idea. Impresionante, ¿no? Ya, pero eso es culpa. A ver, está bien, es responsabilidad del gobierno Y de los comunicar partidos, y claro. saber comunicar los logros que han tenido, pero también este es un problema que se viene arrastrando Mucho estructuralmente tiempo, en la mucho política. Bueno, lo que te quiero decir es que las razones son múltiples, diría un ciútico, multifactoriales, pero... Es todo muy complejo. Todo muy complejo, pero si tú me apuntas, lo voy a decir de esta manera para hablar de otras cositas, mira, de esta manera. El día que la derecha pierda en Vitacura, habría un cónclave de la derecha a decir que no pasó. Porque en Santiago se permite proyectar al resto del país. Que gane la derecha en Vitacura con el 86% es como que el día y la noche existen. Sí, claro. No es ahí donde hay que mirar. Po. Que empaten en Ñuñoa es parte de la vida. Pero de las 9 elecciones presidenciales, esta fue la última, del 90 a la fecha, ganamos 6 y he perdido 3. La última es la derrota más grande. Entonces me dice, ¿pero cómo? Muy simple, pues, ciudadano. Si Piñera le ganó a Frey 52-48. Piñera le ganó a Guillé 55-45. Kast le gana a mi candidata 58-42. La derrota Es más la significativa. grande, obvio. Pero cuando tú te metes a esa historia, te dice, no, claro, no cambiaron los votos en Vitacura. No cambiaron los votos en Ñuñoa. Cambió en San Ramón, cambió en Los Espejos, cambió en Cerro Navia. Es un punto. O sea, el mapa azul es una cuestión muy decidora. Ahora, De la magnitud de la derrota. digo. obvio. Claro. En todas las regiones. En Atacama, mujer, en Atacama. Ya, ¿qué confundió el oficialismo? ¿O qué es lo que tiene confundido el oficialismo? ¿Convicción ideológica con capacidad real de sumar mayoría? ¿Dónde está? No, yo creo que la Parte clave del- en el lenguaje de este programa es una clave más conceptual, pero que se traduce en el día a día. Yo creo que el problema que tuvimos con el Frente Amplio, hay 3 izquierdas en Chile, para decirlo fácil. La izquierda histórica del Partido Comunista,
también el Partido Socialista, pero tiene una evolución el Partido Socialista, ¿no es cierto? La izquierda nueva, el Frente Amplio, y lo que se autodenomina, y está en pañales, el socialismo o la centroizquierda. Sí. Fíjate que ahí tuvimos dos tipos de problemas. En la izquierda histórica, como lo dijo la Carola Toá en una charla en París, hay un complejo sobre la seguridad ciudadana derivada de la historia de la izquierda Trauma. con el Estado. Un trauma. ¿Estamos? Y en la Que izquierda, estaría bueno ya que se sacudieran del trauma. bueno, yo soy partidario de sacudirlo hace mucho tiempo. Sí. No olvidando lo que pasó. No, Obvio. sí que, pero es que no tiene por qué. Exacto. Y la izquierda nueva, y eso que son muy estudiosos estos cabros, y los conozco a todos, se olvidaron de lo esencial. Todas las sociedades tienen contradicciones, todas. Pero si tú las colocas al mismo nivel, se pierde la central, la económica y social. Se me enojan a mí, a mis amigos. Dicen, pero mira, ¿es la contradicción principal en Chile género? No, es importantísima. ¿Es la contradicción principal regionalismo Santiago? Importantísima. ¿Es Huincas, pueblo originario? Importantísima. ¿Dónde está la contradicción principal? Y ahí están los datos, pues, mujer. Tengo la impresión de que la gente no lee, fíjate. Última encuesta del INE de ingreso. Ciudadano auditor. Escúchenme bien. Promedio de sueldo en Chile, 8.95. 8.95. Media. La mediana ciudadano auditor hoy día en Chile después del 38 Que no años. es el promedio, la mediana es la que se repite. Es la mitad. Sí. El INE encuesta hace la proyección sobre 10 millones de contribuyentes, por así decirlo, de todo tipo de trabajo. La mediana te da 611 lucas. Eso en español ciudadano significa que 5 millones de chilenos ganan menos de 611. Y los que ganan o ganamos, escúcheme bien, auditor, más de 3 millones al mes somos el 3%. Entonces, si tú no apuntas gradualmente, responsablemente, a que la gente llegue a fin de mes con su pensión o con su salario, y perdonen lo que a picantería que voy a decir, pero para que se entienda, de lo que se trata de que en el cortijo, que está de moda, la ciudadana vaya a comprar el kilo de pollo, con su pensión o su salario, no con la tarjeta como ocurre. Pero además hay que garantizarle que con el kilo de pollo en la mano, comprado con su pensión o su salario, no se lo roben en la esquina. Sí. ¿Hay que ir a Washington para hacer una cosa así? No, y además este tipo de cuestiones, Francisco Vidal, se vienen alertando hace mucho tiempo. rato. Y yo te diría que el Mucho triunfo rato. de la derecha en general, yo creo que va a haber que hacer un seminario sobre la campaña de las derechas, y particularmente del presidente electo. Del presidente electo. Apuntó ahí Y no se movió. y no se movió. Y lleva mucho tiempo apuntando ahí. Bueno, empezó hace 2 periodos atrás. Sí, po. Entonces, cuando tú, mira, quiero que enganches con... Porque, perdona, lo conversamos con Rodrigo Álvarez ayer, de hecho, también, ¿verdad? El momento en el que José Antonio Caz renuncia a la UDI, que fue el año 2016, pasa también por desacuerdo justamente con estos temas. ¿Ya? Con una pérdida de sentido de lo popular de verdad, confundir De lo verdad. popular con masificarse, Claro. con volverse un partido más masivo solo por tener más votos y perder el sentido de lo popular y del tronco y de la cosa histórica, finalmente. Mira el ejemplo que nos dan los republicanos a los partidos más laicos, como el mío. A mí también se me enoja. Me ando enojado con medio mundo, pero no yo, es mejor mío. Le digo, miren, muchachos, ¿cuál es el partido de mayor éxito? En los republicanos. En la legislatura actual, los republicanos tienen una disciplina en las bancadas que te la regalo. Al más viejo estilo del leninismo, Sí. centralismo democrático. Te pongo ejemplo. Como era la UDI histórica. Exactamente, como Tal era cual. Longueira. Sí, pero si la UDI histórica era así. Bueno, resulta que llegó la quinto o sexto retiro y el Partido Republicano dijo, nadie vota por los retiros, salvo la diputada Gloria Navellán. Al día siguiente fuera. Sí. Carmen Gloria Aravena, senadora, estimó que era muy bueno el documento de la paz. Araucanía, para pa' afuera. Ahora, yo no estoy evaluando si eso es bueno o malo. No. Y con Kaiser hicieron lo mismo también. Po. Exacto. Entonces lo que te quiero decir, y ahí tenemos otro temazo, pues, Connie. Entonces queremos legislar la ley antidíscola, pero nos escandalizamos cuando un partido echa a un militante que se va por otro lado. Exacto. No, espérate un Es una poquito. contradicción en los términos. Yo eso. tengo, al PPD le fue bien, cuantitativamente, 9 diputados, 4 senadores en la bancada. Pero yo les digo, pero un momentito, muchachos, ustedes pueden ser 24.
Pero si no hay una voluntad, y les doy incluso el método, no se sienta porque este es el método leninista, pero no se sienta. Piensa que es el método de Trump. Libertad plena en la discusión, unidad en la acción. Claro. Cuando hay que votar, se vota de una determinada manera. Lo primero lo discutiste. Sí, por supuesto. Y la minoría, salvo en temas religiosos. Bueno, te quiero decir que ahora, lo que viene en la izquierda y centro izquierda, yo voy a decir mi voluntad. Es imprescindible la unidad de los 9 partidos que participamos, que se expresa en el Parlamento con 64 diputados y 23 senadores. ¿La unidad para qué? Primero voy a hacer un concepto de Kaiser. La línea roja frente al gobierno que ganó. ¿Cuál es la línea roja, en mi opinión? No se puede retroceder en ningún derecho ya adquirido. Pero eso lo dijo Kast varias veces en los últimos debates, entonces, que no se iba a retroceder. Entonces puedes correr la línea roja para allá o para acá. No, ahí nomás. Ya. Y además hay en curso proyectos en el programa del presidente electo que yo creo que hay que debatirlo. Por ejemplo, qué increíble no informar bien. Mira, leí en detalle el fin de semana en Pulso el tema de las indemnizaciones. Ya. Suena atractivo. Oiga, usted... Claro, por años de servicio. Claro, pero hágase con su latita. Sí. Y eso rompe la lógica de la indemnización de la OIT de 1919. La indemnización siempre ha sido a cargo del dueño. Aún más, fíjate, hasta el 73 la indemnización era sin tope. José Piñera, que la cambió el tope de 11 años. Y Elwin después a 11. A 11, acuerdo con Alamán y Piñera. Ya, pero eso puede ser visto como retroceder en un derecho adquirido. Pero obvio, o sea, lo más probable es que no tenga destino si es que se cumple con el compromiso de no avanzar en esa dirección. No, pero está escrito. Está bien, sí, pero hay un montón de... También estaban escritas otras cosas que tuvieron que sacarse. Claro. Sí. Y la otra que a mí es una cosa que la gente no tiene por qué saberlo. Pero ¿cómo va a ser posible, Connie, que en un Estado con la presión financiera que tiene, la propuesta del gobierno, cuando hablo de gobierno ahora, el gobierno que asume el 11 de marzo, ¿no? Lo leí con detalle. Tomás Bunce es el que hizo dar la entrevista, la explicación. Nos quieren devolver, y me sumo, a los mayores de 65 años que vivimos en Vitacura, Los Barnechea, Las Condes y seguramente algo en La Reina y Providencia, 170 millones de dólares. Esto para empezar. Las contribuciones. Pero ¿en qué país vivimos? ¿Cómo nos van a...? No hablar por los demás. Sí. ¿Cómo me van a devolver a mí $1.000.000? Es lo que yo pago por mi casa. 4 cuotas de 2.50. ¿Cómo me van a devolver a mí $1.000.000 cuando el promedio de sueldo es 8.95 y la media 6.11? Ya, bueno, todas esas cosas están pendientes y lo que vimos en las últimas semanas del candidato fue tratar de bajar expectativas y de meter gradualidad, porque son muchas promesas que generan altísimas expectativas. ¿Un dato sobre expectativas? ¿Qué? Léete hoy día en el Mercurio, Cuerpo B, página B3, el informe 2026 de Clapes. Sí. Y Clapes para mí es como el Ministerio de Hacienda paralelo financiado por la Católica, pero ese es otro problema. ¿Estamos? Oye, Felipe Larraín, el Guaripola. Por favor, mira los números. Proyección 2026. Ahora, yo lo caché la cosa chica. Entre el 2 y el 3. Mira el resto. Importaciones, exportaciones, demanda interna. O sea, un país levemente mejora como va a terminar este año. Ya, una pregunta corta porque nos queda un minuto, no Francisco Vidal. Ya. Sí, porque si el tiempo pasa volando y la conversación te entretenía. Yo te preguntaba pensando en lo que viene, estábamos hablando del rol de la oposición, pero aparte de poner la línea roja, ¿qué tipo de oposición te gustaría a ti que fuera este gobierno? Porque está el fantasma de la oposición encarajinada que se le hizo a Sebastián Piñera. Soy capaz de decirlo en cadena nacional. La oposición tiene que ser hiperresponsable, no caer en ninguna estupidez, como por ejemplo, no voy a hablar de la Pamela Giles, voy a hablar de Aniceto Rodríguez del año 64. ¿Vamos? Aniceto Rodríguez, el moderado del Partido Socialista. Sí. Le dijo a Frey, ni sal ni agua. Esa es la negación de la política. Ya, eso no. Pero ¿cómo usted te ocurre? No, está bien, pero es que lo vivimos hace poco. Sí, entonces, ni las acusaciones constitucionales porque que se pasa con luz roja, ninguna estupidez. Pero para eso requerimos una oposición unida. ¿Y qué significa para mí la unidad? Reconocer las 3 culturas que hay.
Lo histórico, el Partido Comunista, lo nuevo, el Frente Amplio y la centroizquierda. El Partido Socialista está en una bisagra. Sí, ¿Estamos? está. Porque históricamente pertenece al eje con el PC, pero después de la renovación de los 80 se va a este otro Se lado. corre para el socialismo democrático. Y en el caso del PP, el PP podría ser la casa común, mira lo que te voy a decir, en tránsito con los liberales, con los radicales y lo más importante, la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene que ser parte de esta centroizquierda. Partidos que están a punto de desaparecer. No, la democracia cristiana, No, perdóname. los liberales, los radicales. No, los liberales salvaron... Salvaron los muebles a penita. Claro, los radicales, tú sabes que los van a disolver. Ellos he sabido que intentan reconstituirse, pero tienen un problema, que si reconstituyen después de marzo y se aprueba lo que está hablando el gobierno, No van a poder. No van a poder. No van a poder. ¿No? Se nos acabó el tiempo, No, don Francisco viste, Vidal. mujer. Bueno, será la primera... Enero. En enero. En Ya. enero nos juntamos de nuevo. ¿Te Exacto. parece? Ya, estupendo. Muchísimas gracias por venir. Auditores, entonces cuiden la platita porque son 611 la mediana. Aprovecha de saludar a nuestros auspiciadores. Grupo TX, más cerca de ti. Compra online en www.grupotx.cl y reciben tu obra de adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y 72 horas a regiones. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Muchas gracias por acompañarnos en Pauta Propia. Hasta mañana. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.